El siguiente, el siguiente tema que nos toca ver es sobre los factores de riesgos. Bueno, aquí primero un poco sobre el mapa de riesgos vamos a ver. Esta es una representación gráfica donde empleamos algunos símbolos para identificar dentro de alguna organización qué factor es de riesgo y si es bajo, mediano o alto. Nosotros debemos hacer una, como evaluadores de estos riesgos, debemos hacer una inspección en donde precisamente detectemos dentro de esa área de trabajo qué riesgos se encuentran en ese lugar. Por ejemplo, aquí tengo un mapa de riesgos. Dentro del grupo electrógeno y tableros eléctricos, bueno, el grupo más bien electrógeno y tableros eléctricos, allí se encuentra un factor de riesgo. Ese es un factor de riesgo en ese lugar. En el almacén, pues tenemos aquí también un símbolo en donde nos indica pues que puede haber alguna caída de algún producto que no esté bien acomodado. Cada uno de los símbolos, bueno, electricidad, iluminación, ergonómico o golpeado por. Ajá, abajo está la leyenda de cada uno de los símbolos. Entonces, obviamente, en cada uno de los lugares vamos a poder identificar qué factor de riesgo se encuentra en el lugar de trabajo o en los lugares, en las áreas de trabajo que haya dentro de una empresa o organización. Nosotros o ustedes como ingenieros biomédicos, pues debemos saber que existen ciertos factores y factores muy grandes de riesgo si no se ocupa ese equipo de protección dentro de las áreas en donde existen factores de riesgo, pues que son medidas que debemos pues tomar en cuenta al momento de tener ese contacto con esas áreas. Aquí pues un mapeo, un mapa de una, es una sala, una escuela, una facultad. Entonces aquí se pueden detectar pues algunos riesgos ergonómico, porque es un riesgo, porque pues yo, por ejemplo, aquí en este lugar en donde estoy, esta silla, pues no es la más ergonómica cómoda posible que yo pueda tener. Entonces me la paso 8 horas sentada frente a la computadora. Entonces los riesgos que hay en esa oficina, por ejemplo, en esta de finanzas, es ergonómico porque quizá no tengo una silla pues que sea lo adecuada para yo poder estar sentada esas 8 horas, perdón, de trabajo. Quizá muchas veces lo que se llega a lastimar por utilizar el ratón, el mouse de la computadora es la muñeca. Entonces también pues debe de ser lo más ergonómico posible para no sufrir esos riesgos de trabajo. Existe pues también el riesgo de iluminación. Si yo estoy trabajando en un lugar donde no está bien iluminado y dependiendo de qué se trate mi trabajo, pues también puedo tener ese factor de riesgo dentro de mi área de trabajo. Entonces la iluminación debe ser la adecuada dependiendo. Existe, ya más adelante vamos a ver una tablita en donde me dice qué grado de luminosidad, bueno, sí, debo de tener, dependiendo de la actividad a la que yo me esté refiriendo, la actividad que yo haga, hay cierto grado pues de luz de amperes que debo de tener en ese lugar de trabajo. Entonces ya vamos a ir viendo más adelante. Bueno, este ya es otro tema, pero sí, factor de riesgo, ya decíamos, es pues el lugar de trabajo en donde se encuentre la persona, debe de estar pues lo más adecuado posible para que obviamente pues no tengamos o no existan tantos factores de riesgo dentro de nuestra área de trabajo. Ok, chicos, entonces de acuerdo a lo que más o menos les expliqué, alguien que me pueda decir qué es un factor de riesgo. Pues cualquier cosa que ponga en peligro la integridad de tu persona, ya sea pues ergonómica o por la luz.
económica puede también ser pues de contraer alguna enfermedad o algún otro problema de salud, que esto me lleve a que este factor de riesgo, a que yo pueda pues adquirir una enfermedad debido a que pues dentro del área de trabajo se encuentra este riesgo o algún problema de salud por estar precisamente expuesto, por estar precisamente expuesto a este riesgo. Ajá. Que obviamente muchas veces nos vamos a dar cuenta que ese factor de riesgo no lo puedo eliminar del lugar donde yo estoy trabajando, pero que existen otros factores de riesgo que sí se pueden eliminar dentro del área de trabajo. Por ejemplo, si yo trabajo con químicos y mi trabajo es ese, yo sé que los químicos pues expiden un cierto grado de toxicidad a mi organismo, que mi trabajo pues conlleva estar utilizando estos químicos. Obviamente no voy a poder retirar ese factor, pero sí lo puedo disminuir o sí puedo hacer que sea más severo, es decir, utilizando mi equipo de trabajo, lo que es el cubrebocas, las gafas, los guantes. Entonces sí puedo disminuir ese factor. Quizá no lo pueda eliminar, pero sí lo puedo disminuir a un cierto grado en donde pues yo tenga un cubrebocas de los más o bueno, de los más clínicos, en donde yo no respire aire, pues que esté a mi alrededor. Yo tengo mi propio, quizá, tanque de oxígeno, donde yo estoy respirando mientras estoy haciendo esa labor de riesgo o ese trabajo. Yo puedo tener pues las condiciones adecuadas, que no lo puedo eliminar, pero yo puedo tener ese equipo de protección de seguridad y estar trabajando con ello. Ok, chicos. También a qué me conlleva un factor de riesgo, pues a que yo pueda lesionarme. No sé si, bueno, muchas veces cuando llegamos a un lugar y las personas se encuentran haciendo el aseo del lugar, muchas veces sí ponen el letrero de peligro, otras veces tú llegas, está mojado, puedes tropezarte y pues no sé, hasta pegarte en la cabeza, sufrir hasta bueno, nos referimos a una enfermedad o hasta la muerte, porque estos riesgos pueden llevar bueno, una mala salud, una discapacidad. Ya vamos a ver también que existen diferentes tipos de discapacidad, la temporal o la permanente, una enfermedad, o estos factores de riesgo también pueden provocarnos hasta la muerte. Ajá. Estos factores de riesgo regularmente son individuales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un factor de riesgo, mi compañera puede tener otro, o mis compañeros de trabajo pueden tener otros factores de riesgo que en lo regular pues no son aislados. Casi regularmente pues si estamos en un mismo lugar de trabajo podemos tener los mismos riesgos, pero a veces nos dedicamos a hacer otras actividades, otras cuestiones dentro de la misma empresa. Ajá. Bueno, les voy por mencionarles también algunos otros. Aquí tengo una lista de ejemplos y mencionan la inactividad física con el tiempo acaba causando aumento de peso, la presión arterial elevada y un alto nivel de colesterol. Esta combinación aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas, crónicas y otros problemas relacionados con la salud. Entonces, este es un ejemplo de que existen factores de riesgo si no hago, por ejemplo, pues esa actividad física, como les decía, 8 horas, estar sentado en el mismo lugar, pues imagínense, provoca lo que es una inactividad física. Muchas veces en los centros de trabajo se pide que pidas a tus empleados que tengas un rol de programa en donde por lo menos te actives 15 minutos al día. ¿Y qué es lo que hacen? Pues
salen las personas a un lugar y pues empiezan a hacer actividad física, por lo menos 15 minutos para pues obviamente disminuir este riesgo o este factor de riesgo dentro de la condición de trabajo. Ok, los factores de riesgo, entonces anoten por allí donde estén tomando sus apuntes, pueden dividirse en los siguientes grupos y ya anotan por allí en donde estén haciendo de conducta, fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos. Conducta, fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos. ¿Listo? ¿Está anotado? ¿Pudiese repetir una sola vez más, por favor? Y claro, de conducta, fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos. A ver, voy a preguntar. ¿Ustedes cuál creen que pueda ser un factor de riesgo de conducta o conductual? De conducta, algo que yo hago y que sé que es un factor de riesgo para mí como persona. Podría ser no usar la protección adecuada. Dentro del área de trabajo, ese podría ser uno de ellos. Ajá. ¿Alguna otra que se les ocurra? Pudiese ser Sí. pudiese ser la actitud de los trabajadores como jugando en bromas. También esa es una de conducta. Sí, muy bien. El tabaquismo, porque es un factor de riesgo para mi persona y aún así, bueno, pues lo hacemos. Consumo excesivo de alcohol, las elecciones nutricionales, lo que yo consumo, lo que yo como, pues también es de conducta. Ajá. La inactividad física, ya decíamos, es uno de ellos. Exponernos pues al sol sin protección, no vacunarnos contra algunas determinadas enfermedades, ¿ok? Hay factores, también ya decíamos, factores de riesgo de tipo fisiológico. ¿Qué es un factor de riesgo fisiológico? Pues estos están relacionados con el organismo o la biología que yo tengo, la biología que yo ya traigo como persona, como ser humano, yo traigo cierta fisiología que obviamente también puede ser un factor de riesgo. Uno de ellos podría ser el sobrepeso u obesidad. Otro de ellos es la presión arterial elevada, el colesterol alto o la glucosa. Estos son factores de riesgo fisiológicos. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente yo voy a tener más probabilidad de estar enfermo, de sufrir algún malestar si yo tengo alguna de estas enfermedades o este factor de riesgo. Pues entonces los factores de riesgos fisiológicos es lo que yo soy como persona, es mi biología que yo tengo ya en mi organismo. Ya decíamos sobrepeso, obesidad, presión arterial elevada, colesterol alto o la glucosa. Otro factor de riesgo, decíamos, es el de tipo demográfico. Están relacionados con la población en general, por eso es demográfico, de la demografía del lugar. La edad, el género y podría ser pues la religión, el sueldo, algunos de esos aspectos que son pues demográficos del lugar en donde nos estamos desenvolviendo, desarrollando, también podrían ser factores de riesgo. Los medioambientales, dentro del lugar pues también de trabajo debemos tener acceso al agua limpia, a instalaciones sanitarias o condiciones sanitarias limpias,
Medio ambiente, pues también está lo de el aire que nosotros estamos percibiendo en nuestro lugar de trabajo, o justamente también en el medioambiental está el entorno social. El entorno social donde nos desarrollamos también puede ser un factor de riesgo. Está también los factores de riesgo genético. Esto pues ya más bien viene a los genes como sujeto, como persona. Es la composición pues genética que ya tenemos como individuos. Podría ser pues como genética, pues el asma y el diabetes son factores de riesgo genéticos. ¿Qué quiere decir? Que ya lo traemos en los genes desde que nacemos, se va desarrollando esta acción genética. Genética, ¿qué quiere decir? Que pues si mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo tenían esta enfermedad, por ejemplo, hablando del diabetes, pues ¿qué quiere decir? Que ya es un factor más de riesgo que yo puedo adquirir esa enfermedad. Obviamente, si no me cuido, si no me protejo, puede ser, pues bueno, que yo también pueda tener esa enfermedad. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar los fisiológicos con los genéticos? Recuerden que, bueno, ejemplo de un fisiológico, ¿cuál era un fisiológico? Díganme un ejemplo del fisiológico. ¿La glucosa alta? ¿La qué? ¿Colesterol alto? Ajá. Ok, fisiológico quiere decir que yo lo contraje, o sea que yo tengo ese factor, pero que no estaba en mis genes, o sea que yo lo contraje, pero que no estaba pues dentro de mis genes, pues no es algo que yo traiga genético, que traiga de personas atrás. Por ejemplo, yo puedo tener diabetes, la enfermedad de diabetes, y puede ser que mis papás no lo tengan, no es genético porque mis papás ni mis abuelos lo tienen, entonces no es genético. Ajá, no estaba dentro de mis genes, lo contraje después de nacido, después de que ya nací. ¿Sí, más o menos? Sí, maestra, gracias. Obviamente que ya decíamos, yo lo traía en los genes, pero ¿por qué lo desarrollé? Porque no tenía, no hice pues no comía adecuadamente, comía pues mucho azúcar, entonces pues ya obviamente contraje el diabetes, pero no precisamente quería decir que yo lo trajera genéticamente. Nada más. Si no hay alguna otra duda, chicos.